Okay, hello. How are you today? This is our last web conference. Welcome to this eighth web conference. Today's activity is about talking about jobs. Welcome all. Bienvenidos sean todos a esta última videoconferencia, la número octava, la octava videoconferencia, y vamos a hablar acerca de ocupaciones y trabajos. So let's begin. What do you do on Mondays? This is our first question. What do you do on Mondays? Do you remember that question? ¿Recuerdan esta pregunta? ¿Qué haces los lunes? Recuerda que utilizamos el auxiliar, ¿cierto? ¿Qué tú haces los lunes? ¿Por qué está dos veces do? Porque acá el verbo principal es do y do es digamos que el auxiliar que utilizamos en presente simple cuando mi interlocutor es la persona que tengo al frente, o sea, con quien estoy hablando usted. Eso es segunda persona, singular o plural. What do you do on Mondays? ¿Qué podría contestar? Recuerden que ya trabajamos rutinas. Entonces, em, perdón, creo que las trabajamos, fue en nivel 2. Eh, ¿Qué podemos contestar a esa pregunta? Podemos decir lo que hacemos, es decir, utilizando el presente simple y utilizando rutinas. O sea, hablar de lo que yo hablo, de lo que yo hago a diario o lo que hago de manera permanente, eso se llaman rutinas. Y para eso utilizo el presente simple y las expresiones de las rutinas diarias. Entonces yo puedo decir, What do you do on Mondays? Mi respuesta sería, What do I do on Mondays? Okay, on Mondays I usually work. I also work out. I go to dance. Um, what else do I do on Mondays? On Mondays, I usually go to a group meeting with some friends. That's in the morning. I dance in at night and I work, let's say, in the earlier in the morning and also in the afternoon. That's what I do on Mondays. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo respondo a esta pregunta, ¿qué hago? Yo les mencioné varias cosas. A ver si esto se deja. No me deja modificar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me deja modificarlo. Está de solo lectura. Bueno, está con solo lectura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver si me deja abrir una nueva que yo pueda modificar. Vamos a ver si me lo permite. Listo. Vamos a verificar que ustedes estén viendo esta pantalla. Entonces, la pregunta es, what do you do? O what do I do? Sería si yo me la hago a mí misma. Do you do on Mondays? ¿Cierto? Y la respuesta que yo di, ¿cierto? I usually work on Mondays.
I also work out on Mondays, digamos que así lo haya dicho. I go to dance. I I go to a group meeting in the mornings. Si se dan cuenta, acá estoy utilizando siempre el presente simple. I work on Mondays, I work out on Mondays, I go to dance, I go to a group meeting in the mornings, ¿cierto? Recuerden que work es trabajar y workout es hacer ejercicio. Es lo mismo que exercise. Entonces, por eso yo como que clarifico y digo como qué tipo de ejercicio voy a bailar. Y bueno, y me puse a revisar qué más hago los lunes y recordé que voy a un grupo, a una reunión grupal. Yo, I am also a therapist, a therapist. So I do therapy. Yo doy terapias, ayudo a las personas con terapias, soy terapeuta. Y tenemos un grupo donde asistimos a personas con situaciones emocionales, o no necesariamente con situaciones emocionales. Una persona normal va a ese grupo, sin decir que las personas que tienen situaciones emocionales no sean normales. No, no quiero decir eso. Digo, cualquier persona es un grupo abierto para cualquier tipo de persona y allá recibe asistencia colectiva. ¿Listo? That's what I do on Mondays. Listo. Vamos, let's continue. Espero que ustedes puedan, quienes vayan a ver esta videoconferencia, puedan trabajar. Acá tenemos un ejemplo en YouTube. Vamos a abrir con Microsoft, pero para eso vamos a compartir. Simple present. Entonces, como para ir identificando. Entonces, hablamos de los tiempos verbales, estamos hablando del presente simple, el presente simple como un tiempo verbal, ¿sí? Y es un tiempo, como les decía al principio, que vamos a usar para hablar de acciones que hacemos de manera repetida o lo que llamamos rutinas. Hace parte de nuestra rutina como humanos comer, asearnos, trabajar o estudiar, ¿cierto? Hay cierto tipo de actividades que son comunes a todos los humanos. Todos dormimos, nos levantamos, nos bañamos, vamos al baño, nos vestimos, nos arreglamos, ¿sí? Aunque sean, digamos, variables. Hay personas que dicen no desayuno, yo simplemente como una vez al día. Hay personas que comen 5 veces al día o 3 veces al día, pero es algo que es como común al hecho de ser human beings,
de ser humanos, ¿sí? Aunque algunos no trabajen, aunque algunos no estudien, aunque algunos no lean, y dependiendo ya de los intereses y de las habilidades que cada uno tenga, pues van cambiando las rutinas. No es lo mismo la rutina de un médico a la rutina de un profesor de inglés, ¿cierto? Entonces, ahora aquí en el video lo que vamos a hacer es que nos van a explicar cuál es la forma del presente simple, es decir, cuál es la estructura gramatical del presente simple. Listo. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos ha mostrado el video? El video nos ha mostrado que en el presente simple tenemos, digamos, dos conjugaciones. Una conjugación donde está el verbo normal, como lo encontramos en el diccionario, y otra donde está con S. ¿Cuál usar? Dependiendo del sujeto de la oración. El sujeto de la oración pueden ser un pronombre como yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, o pueden ser sustantivos como personas, cosas, lugares, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo decir, y acá voy a decir en español, voy a seguir explicándolo en español, pero pongan atención a la conjugación en español. No es lo mismo decir nosotros caminamos todas las mañanas para ir a estudiar. Nosotros caminamos. A decir, ellos caminan, ¿sí? ¿Cómo sé que debo cambiar de caminamos a caminan? Porque el sujeto de la oración cambió, porque en uno es nosotros y en el otro es ellos. Y cuando yo digo ellos, yo puedo decir la familia Suárez, ¿cierto? Caminan, la familia camina, bueno, acá ya es singular porque estoy hablando de grupo familiar, o sea, la familia Suárez, estoy hablando de la familia. Entonces ahí cambia el verbo camina. Pero yo puedo decir nosotros, o sea, mi esposo y yo caminamos para ir al colegio todos los días. Entonces yo puedo decir nosotros o mi esposo y yo. Yo puedo decir ellos o nombrarlos. La familia Suárez y sus hijos caminan para ir a la escuela. Entonces eso es lo que me está mostrando. Dependiendo del sujeto de la oración, yo voy a saber cómo usar uno u otro verbo, tipo, ¿cierto? Son solo dos conjugaciones en inglés, en español tenemos 7 conjugaciones. Yo, tú, él, vosotros, nosotros. A ver, yo, tú, él, ella, esto, ¿cierto? Nosotros, vosotros, ellos, vos, más el voceo. Por verbo, en inglés son solamente dos. Let's continue. Es decir, que esta es la primera conjugación. Cuando estoy hablando de yo, tú, nosotros, ellos. Vamos a utilizar, entonces ahí vieron varios ejemplos con are you, we, they, ¿cierto? Como, como walk, study, eat. Bueno, creo que eran esos tres, creo que había otro más. Y acá voy a utilizar el segundo grupo, la segunda conjugación, cuando voy a hablar de he, she, it. O sea, de él, de ella, de esto. El verbo va a llevar ese. Vamos a ver los ejemplos. ¿Se dan cuenta? Reads. Si yo fuera a decir I read sin la S. He reads. She reads.
Si yo fuera a hablar de mí misma, digo take sin la S, pero acá estoy utilizando con la S porque esa es la conjugación del verbo para cuando estoy hablando de ella, de él o de esto. She takes the bus to work in the morning. Estaban dando, digamos que, unas excepciones adicionales. Si yo sé que they es plural y she, it es singular, ¿cierto? Es otra forma de decir que cuando el sujeto de la oración es plural, yo debo utilizar el verbo en su forma base, porque es como si cuando yo digo los estudiantes, estoy hablando de ellos. Entonces ahí yo digo, los estudiantes study. Pero si yo voy a hablar de un solo estudiante, a student, entonces ahí estoy hablando de uno solo, es singular, o sea que puedo estar hablando de él o de ella, y por tanto el verbo lleva ese. Eso eran las acepciones adicionales que estaban colocando. La otra, que son los no contables, los no contables no se pueden contar, por lo tanto siempre voy a hablar de ellos en singular. Por lo tanto, es tercera persona singular, es decir, que el verbo siempre va a ir con ese, con su conjugación con ese, como en el caso de snow falls in winter, ¿cierto? La nieve cae en invierno. Ahora vamos con algo de práctica. Acá el verbo es drink. Entonces yo verifico de quién estoy hablando. Si estoy hablando de yo, de tú, de él, de esto, de ella, de nosotros, de vosotros, de ustedes, de ellos, ellas, ¿sí? Para poder identificar cómo va el verbo. Acá el sujeto de esta oración es she. Yo ya sé que con tercera persona el verbo debe ir con ese, es decir, she drinks coffee every day. ¿Qué debo hacer? Debo colocar acá el verbo, conjugarlo. ¿Cuál verbo? Take. Yo cojo el bus todos los días. Yo tomo el bus todos los días. El verbo es I, entonces, ¿cómo iría? El sujeto de la oración es I, o sea, yo. ¿Cómo iría el verbo? Iría normal. O sea, como lo encuentro en su forma base, como lo encuentro en el diccionario. Entonces digo, I take the bus every day. Lo mismo con este. He always, ¿cómo iría el verbo? Con ese, porque estoy hablando de tercera persona singular. He always eats breakfast. Bueno, vamos a adelantar para que ustedes continúen en sus casas con la actividad. Muy bien. Entonces,
Yo digo acá, I watch Ugly Betty on Netflix. Espero que ustedes puedan visualizar bien esto. Está como muy clarito. I watch Ugly Betty on Netflix. I wake up at 10 a.m. I go to bed at 1 a.m. I usually have a sandwich for breakfast. I study French in the afternoon. El objetivo de esta actividad es que ustedes puedan transformar estas oraciones a oraciones cuyo sujeto sea él o ella. Por ejemplo, yo digo, my mother. Vamos a copiar por acá para para poder hacer la actividad aquí. Muy bien. Entonces, si yo digo, I watch Ugly Betty on Netflix y quiero cambiar el sujeto de esa oración y hablar de mi madre, my mother watch. Yo ya sé que el verbo tiene que ir con S. Como termina en CH, debo ponerle una E para poderle poner la S. My mother watches Ugly Betty, Ugly Betty on Netflix. I wake up at 10 a.m. Si yo quiero hablar de él, digamos mi esposo, my husband wakes up at 7 a.m. Ese es el objetivo de ese ejercicio, que ustedes puedan dominar la conjugación para cuando estoy hablando de mí misma o cuando estoy hablando de alguien más singular. Mi madre, mi esposo, mi hijo, mi novio, mi hermano, mi hermana, mi esposa. Bueno, según sea el caso. Muy bien. Acá tenemos algunos otros ejercicios. When you talk about he, she, it in present, you have to add s. Lo que veníamos viendo en el video y lo que les vengo diciendo. Entonces debo adicionar la S al verbo cuando estoy hablando de estas personas en singular, de él, de ella o de esto. En este caso es él, Leo likes coffee. Si yo voy a decir, si el sujeto de la oración soy yo, digo I like, sin la S, coffee. Lizzie works in a hospital. The cat sleeps on the sofa. Acá tenemos a Paul, Gina y Jim, son los sujetos de oración, él, ella, él. Tenemos el verbo, lo tenemos que conjugar. ¿Cómo va el verbo? Va con ese. Muy bien. Entonces yo digo, Paul cooks very well. Gina writes suspense books. Jim visits his mom on Saturdays. Debe sonar esa S. Cuando yo digo I cook, no suena la S, pero cuando yo digo Paul cooks, debe sonar la S. No, no puedo pasar de costeña comiéndome las heces. Yo puedo decir, yo camino, tú camina. Yo no puedo decir tú camina, tú caminas. Que tiene que sonar la S, entonces lo mismo en inglés. ¿Ok? Muy bien. Y acá tenemos, digamos que las formas ortográficas de cómo añadir la S. La regla general es añadirle la S, pero resulta que cuando el verbo termina en Y, lo mismo pasa con español. A veces esto es una Y o esto es o sea, una Y de yuca o yamile, ¿sí? Eh, o Giret, o bueno, ¿cierto? Tantas Ys. O puede ser una Y, como en Lady, como en Magali, ¿cierto? Es una Y.
Entonces lo mismo pasa en inglés, dependiendo de si es Y. Si es Y, es consonante, le pongo S, no tengo problema. Pero si es una Y, o sea, si es una vocal, yo tengo que cambiarla por la otra vocal y ponerle S. Como en el caso de Hillary studies medicine, Fran flies to England in spring, Jack replies to a lot of emails. ¿Por qué? ¿Cómo sé cuándo es Y y cuándo es Y? Dependiendo de lo que la acompaña. Si yo voy para yuca, yuca es una Y, está acompañada por una vocal U. Si yo voy a mirar Yamile, ¿cierto? Eh, esa ya está acompañada por una vocal, por lo tanto es una Y. Pero si va acompañada de consonante, como en lady, está acompañada por una consonante D, es Y. Magali está acompañada por una consonante L, es Y. Lo mismo pasa en inglés. Así me doy cuenta cuándo es una, cuándo es la otra, y ya procedo, ya sea a ponerle la S, en el caso del verbo play, ¿cierto? Está acompañada de vocal, es una Y, le pongo S. Enjoy está acompañada de una vocal, es una Y, le pongo S. Bye, ¿sí? Está acompañada de una vocal, es una Y, le pongo S. Pero acá el verbo es study. Está acompañada de consonante, entonces la cambio por la otra y le pongo S. Fly está acompañada de una L, o sea, Y. La cambio por la otra I y le pongo S. Reply está acompañada por la L, es una Y, la cambio y le pongo S. Muy bien. Y el objetivo de esta, que era poder identificar algunos trabajos. Acá tenemos flight attendant, singer, farmer, teacher, waiter, accountant, painter, mechanic, nurse, lawyer, doctor, builder, vet, engineer, chef, and police officer. Muy bien, esos son algunos. Entonces, acá el objetivo es identificar cuál es cuál y poder luego dar información acerca de lo que cada uno hace. Entonces yo digo, a flight attendant flies, a singer sings, a farmer grows vegetables, a teacher teaches, a waiter cooks, no, serves food, ¿cierto? El mesero lo que hace es que sirve la comida, no la cocina. ¿Listo? Ese es el objetivo para que practiquen. Okay, that's all for today. I hope you have enjoyed all this course and all this material. It is a pity that no one appeared to this web conferences. So it's okay. I hope you have a wonderful life. Bye. Thank you.